voy a sustentar prácticamente este proyecto. Yo quisiera formular algunas inquietudes, a ver si pueden ser absueltas, tratando de mejorar esta iniciativa. En primer lugar, señor presidente del Poder Judicial, yo quisiera saber si esta iniciativa que nace de la Sala Plena de la Corte Suprema fue aprobada por unanimidad o por mayoría. Mi segunda preocupación sería saber qué sucedería, partiendo de la exposición que usted nos ha dado, si el jefe de la OCMA solicita facultades para investigar una conducta generalizada en una determinada corte y suponiendo que la Sala Plena le diga que no. Eso se podría interpretar como que los indicios que aparecieron de irregularidad ya no se pueden investigar. O sea, o él, ¿cómo haría? Porque yo entiendo que el jefe de la OCMA solicita investigar un determinado distrito judicial que tiene problemas y la Corte Suprema le dice, no señor, para nosotros no es suficiente, usted no puede entrar en esta facultad extraordinaria. Los casos que él encuentre los tendría que investigar de manera individual o ya no podría por la decisión que tome la Sala Plena de la Suprema. Una tercera inquietud, señor presidente, estaría relacionado a qué pasaría si la inconducta que se da en el distrito judicial está referida a la oficina de control, digamos a la ODECMA u ODICMA que se conoce ahora. De repente aparecen denuncias escandalosas que en lugar de investigar, la gente de la ODECMA archiva las denuncias, no sanciona magistrados, comprobadamente prevaricados, no digamos prevaricados, digamos con inconducta funcional. ¿Podría también esta norma alcanzar para investigar a las propias oficinas de control? O en su defecto, si la denuncia que llegara fuera contra el jefe de la OCMA, ¿cómo se haría para que solicite si en caso él no lo hace? ¿Tendrían que hacerlo las otras autoridades que piden? Una cuarta inquietud, señor presidente, sería en el proyecto que se piensa aprobar. Sí. Son muchas las preguntas. Son cinco, yo creo que… Con la dinámica, no, yo diría que vaya contestando esto. Bueno, si a ver, empecemos por las tres primeras. Para continuar la dinámica que hemos tenido. A ver. Sí. ¿Qué sucede si una iniciativa, un pedido del jefe de OCMA no es aceptado? Por cualesquiera razón, o porque no hay evidencia o no se dé el supuesto de lo colectivo. Eso no significa que él no pueda hacer nada, al contrario, él tiene sus potestades lógicas, legales para investigar e intervenir conforme a las normas vigentes. El tema es acá y ver si puede hacer este esquema general más rápido o no. No puede, pero desde luego que tiene el otro tema. A las ODECMAS, por supuesto que sí, porque es un órgano del Poder Judicial. También se puede trabajar esto, un órgano específico que funciona mal y uno interviene, siempre a pedido, repito, del jefe de la OCMA. Si el jefe de la OCMA, ya me ponen un caso, es que el propio juez supremo, un juez supremo, eso hay que plantearlo ante el Consejo de la Magistratura, porque eso lo dice la ley. Nosotros no podemos. La ley y la Constitución no, ya no es un tema nuestro. No es que estamos al margen porque somos impolutos, no, sino que este tema compete al Consejo de la Magistratura. Tan sencillo como esto. No sé si le he contestado todo. Sí, solo queda pendiente si es que el acuerdo fue adoptado por la unanimidad de la Sala Plena o por mayoría. Presidente. El acuerdo fue adoptado por mayoría. Hay jueces que se opusieron, pero después tuvimos, quiero explicar todo el razonamiento, cuando ya los proyectos iban madurando, un trabajo de todos los jueces supremos y luego por consenso fueron aprobándose la delegación que se entregó al presidente. Nos hemos reunido, discutimos si lo que primero se esbozó se cambió y se modificó, que son los términos de este proyecto. Tiene una intervención, desde luego, como todo cuerpo colectivo, nadie puede esperar siempre unanimidades, no. Casualmente el tema de fondo que se planteó fue el posible temor frente a conductas, a extremos poderes del presidente, eso sí. Y casualmente frente a eso fue que se empezaron a construir, a regular el conjunto de
candados que he dicho que ahora tiene esta norma. Su otra pregunta, congresista Benítez. Gracias, presidente. Otra inquietud que tenía era, en el proyecto de ley se establece, o en el texto que se piensa aprobar, que usted lo tiene ahí a la mano, presidente, se establece que el Consejo Ejecutivo puede solicitar el inicio de esta investigación. Yo pregunto, ¿eso no afectaría el hecho de que el Consejo Ejecutivo siempre es segunda instancia cuando se aplican sanciones a magistrados? ¿No se podría interpretar como un adelanto de opinión? Porque entiendo que si se interviene una corte, se hacen investigaciones y si se aplican sanciones, la segunda instancia va a terminar siendo el propio Consejo Ejecutivo quien ya habría solicitado de antemano la intervención de esa corte. Entonces, ¿no sería más viable que en todo caso sea un miembro del Consejo y que ese tenga que inhibirse cuando se ve en segunda instancia? Esa sería otra de las inquietudes. Sí es interesante el punto, pero en la doctrina el concepto de inhibición y de incompatibilidad ya está muy acotada. Cuando uno pide que se realice una investigación por una presunta, es lo que se llama sospecha inicial simple, una presunta irregularidad de carácter colectivo, el órgano que va a investigar es la OCMA y va a realizar su investigación, su visita inspectiva, su informe y va a sala plena. Aquel juez supremo, porque de los 5 o 7 miembros, solamente 3 somos del Consejo Ejecutivo y votamos, ¿no es cierto? ¿Hay impedimento? Le digo una cosa, la doctrina del Tribunal Europeo, por ejemplo, en estos casos dice que no hay impedimento porque una cosa es un juicio de sospecha inicial y otra cosa es un juicio de sospecha intermedia y ahí no habría contaminación. Es tema opinable, ¿eh? Ahora, ustedes pueden sostener o pueden decir que en todo caso los jueces que solamente sean, no le den pie al Consejo Ejecutivo y solamente que sean 3 vocales y en todo caso ahí sostener que se inhiban, porque en principio, repito, el tema de inhibición y recusación contemporáneamente tiene una flexibilización en la dogmática constitucional ya sólidamente aceptada. Pero en fin, es un tema que se los planteo a ustedes con toda amplitud para que tomen eso en cuenta. El congresista anunció 5 preguntas, le queda una. Entonces voy a juntar varias en una. Ya, presidente. Yo le formulaba esta pregunta porque en el texto sustitutorio que se piensa poner dice que uno de los que tiene la facultad de pedir la investigación es el Consejo Ejecutivo. Entonces yo digo, si el Pleno del Consejo Ejecutivo pide, suponiendo que se verifique esa inconducta, va a llegar un momento en que ellos van a actuar el Pleno igual en segunda instancia. O sea, ya no se trata solo de los supremos, es el Consejo Ejecutivo el que va a intervenir. Ya nosotros en su momento evaluaremos, pero era importante recoger su opinión. Y la otra inquietud que había era respecto a la caducidad. Yo entiendo que la ley orgánica del Poder Judicial establece que hay un plazo de caducidad para formular denuncias contra magistrados. Creo que son 6 meses, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasaría si en este lapso que se descubre que en una corte hay irregularidades, mientras el jefe de la OCMA pide a la sala plena, mientras se hace la investigación preliminar, mientras se toma el acuerdo, vence el plazo? Muchos magistrados que los investigan dirán, señor, esto ya caducó, usted ya no me puede investigar, y tratarían de arguir que el debido proceso, que las garantías judiciales, y entonces todo lo que se intentaría para intervenir en una corte podría quedar trunco por un vencimiento de plazo de caducidad o de prescripción. Y en la parte final, presidente, ya para hacer la última pregunta, recogiendo la preocupación del colega Rosas, presidente, no solo en la Corte Suprema, por ejemplo, se dan demoras en las notificaciones. Yo he recibido 2 resoluciones, por ejemplo, que ha dictado la Sala Contencioso Administrativa, que han dictado en el mes de enero de este año, que citan audiencia para junio del próximo año. O sea, con 14 meses de posterioridad. Entonces yo digo, ¿eso no afecta el principio de celeridad? O sea, la ley no establece que debe haber un plazo máximo, porque acá yo digo,
En enero se reúne la sala y dice, vamos a ver esta causa en abril del próximo año. Entonces, ese justiciable, ¿qué siente? ¿Cómo ahí podría ser un motivo para intervenir una corte que comience a citar con un año? Digo, y lo último, presidente, para no confundir más, hace pocos días salió un comunicado de la Corte Superior de Lima donde deploraban unas expresiones que usted había señalado, recuerdo, y la Corte Suprema a su vez sacó un comunicado respondiéndole. ¿Cómo podría catalogarse esa conducta de una Corte Superior que cree un enfrentamiento con el presidente del Poder Judicial y que incluso hoy en día salga publicado en los medios que se han declarado en sesión permanente y que no van a atender al público porque quieren que le homologuen sus sueldos? Entonces, hoy día no ha habido atención al público. El justiciable ha ido y sus audiencias se han suspendido. ¿Por qué? Porque la Corte Superior de Lima se declaró en sesión permanente. ¿Por qué? Porque están reclamando homologación. Entonces, eso es una conducta que afecta al justiciable, que pone en riesgo el manejo de una corte. ¿Qué pasaría si durante una semana dice, señor, nos declaramos en sesión permanente y no vamos a atender al justiciable? Esa podría ser una conducta de rebeldía masiva, corporativa. ¿Implicaría eso, por ejemplo, que se produzca una intervención? Espero no haber enredado mis preguntas, presidente, y que pueda… No, pero le puedo buscar unas 2 o 3 más, no hay problema. Gracias, congresista. A ver, voy a tratar de desenredar un poco, porque es complicado. Un problema que tenemos, y creo que existe desde el proceso mismo administrativo general, son los plazos de prescripción y caducidad que son muy limitados. Eso usted lo sabe y tenemos allí un problema mayúsculo. La jurisprudencia administrativa del Poder Judicial, de la Sala Plena y del Consejo Ejecutivo es muy claro. Utiliza desde el derecho penal el concepto de interrupción sine die. Se interrumpe con investigaciones y punto. Y continuamos para adelante. Y más eso ya hemos dictado normas de carácter general dando a entender esta perspectiva, con lo que el riesgo se ha alejado. Aunque no teniendo carácter de ley, hay siempre una preocupación, pero que ya excede a lo que hemos planteado, y su inquietud la ruego que la canalice mediante un proyecto que camine y vea ese tema, que sí es muy delicado para nosotros y creo que para todos, ¿no? La segunda pregunta era de… Casos prácticos. ¿Qué pasaría frente a la actual posición de la Corte Suprema? A ver. No, se ha hablado de un problema de un malentendimiento entre la Corte, entre el presidente del Poder Judicial y la Corte Superior de Lima. Es un enfrentamiento, es una situación ya superada, producto de una información deficiente o malintencionada o equivocada. No voy a calificar, el tema ya está superado. Nosotros, el Poder Judicial, está a partir de una ley dictada por el Congreso, trabajando en una comisión paritaria con el MEF, una nueva escala remunerativa de los jueces superiores, especializados y de paz letrado. La ley establece eso. Hay pedidos y hay planteamientos, estamos trabajando y obviamente aquí hay impaciencias. Somos 2.500 jueces, ¿no? Estoy trabajando con ellos, he tenido hoy día una reunión de los 31 presidentes de corte, las cosas están calmadas. Lo que más me preocupa, y les he dicho a ellos, es los justiciables. Porque una medida que uno quiere trabajar siempre tiene que lograr la adhesión ciudadana, ¿no es cierto? Y no alejarla. Pero estamos en eso en la mejor forma posible. Un tema como estos es un tema básicamente disciplinario general y no creo que esté en el ámbito de esta norma. Se lo digo de viso. Habrá que ir pensando, pero tampoco tenemos que ver y tenemos que ponderar el conjunto de situaciones que se den. Porque lo que sí, A ver, la situación, si me permite, presidente.